En nuestro mundo del cristianismo moderno, la palabra autoridad suena mucho. En los cultos, seminarios, por lo general suelen escuchar expresiones como ora con autoridad, yo soy la autoridad. El hermano predica con autoridad. Cabe destacar que si el concepto de autoridad que manejamos no es el concepto que Dios maneja, entonces estamos haciendo las cosas mal. Muchos atribuyen la autoridad a gritos o predicaciones de volúmenes altos, o la autoridad con el jefe y el señor de la congregación. En el caso de los diáconos, hay jerarquías de mando que no ponen encima de otros, y así sucesivamente. Sigue siendo esta última más frecuente, donde en vez de pastores somos amos, pero ello es necesario que entendamos que autoridad, para definir la forma correcta, lo que es autoridad, es necesario ir a las Santas Escrituras para entender cuál es la autoridad bíblica que ha de manejarse dentro de las congregaciones. La autoridad se obtiene con el testimonio. La palabra del Señor en Mateo 7:18 dice: y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta autoridad que maravillaba a la gente eran palabras que iban acompañadas de sus acciones, lo contrario de los escribas, quienes señalaban y exigían al pueblo cosas que ellos mismos no cumplían. Nuestras acciones pueden hacer que nuestra palabra tenga una autoridad. Por esa razón, Pablo le escribe a Timoteo los requisitos que deben poseer un hombre que anhele el pastorado o el diaconado en las congregaciones. Según de Timoteo 1 dice: la palabra fiel, si alguno anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispado sea irreprensible, mando a una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no penitenciero, no codicioso de ganancia, deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne su casa, que tenga a sus hijos a sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar en su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No eufórico, no sé que envaneciendo caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y esto también sean sometidos a prueba. Primero entonces el diaconado, si son irreversibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en lo que fe en que Cristo Jesús. Aquí vemos ciertas exigencias dadas por Dios para todos aquellos que están en el gobierno de las congregaciones, y el propósito de ellos es para que el pastor y el diaconado tengan autoridad. En el verso hace el énfasis para que no caigan en descrédito. Creo que los pastores y líderes debemos ocupar de nuestras vidas personales en cuanto a comunión y obediencia a Dios en todos los aspectos, antes de pretender estar enseñando y exigiendo a otros, cuando en su vida cristiana muchas veces estamos tan inmersos en la obra del Señor que olvidamos al Señor de la obra. Y ese activismo muy sano se puede traducir en descuido en las áreas personales, vitales, de un buen testimonio. Otro aspecto, que un pastor, un diácono sin autoridad, testimonio, no debe ningún motivo estar en el gobierno de las congregaciones, ya que causará más daño que bien. Los pastores deben ser muy cuidadosos en el momento de nombrar a sus líderes en nuestras iglesias, ya que muchas veces lo hacemos por habilidades y no por sus frutos y madurez, lo que conlleva a la disolución del cuerpo de Cristo y rebeldía, porque el que no haber autoridad no da testimonio, no hay respeto. Romanos 2 dice: por la cual es inacusable, oh hombre, que quiere que seas tú juzgas, pues que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Tú pues enseña a otro y no enseñes a ti mismo. Tú que predicas que no da y hurtas, tú que dices que no se han de adulterar y adulteras, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley,
con infracciones de ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Las expresiones aquí arriba es el resultado de no tener esa autoridad, no dada por el hombre, sino por la autoridad dada por Dios, a través de los frutos de nuestra fe, frutos que dan la evidencia que somos de la tierra. Las autoridades que tenemos no son humanas, es espiritual. Esas autoridades espirituales no me he dado certificado, título, esas autoridades le da al caminar continuamente con Dios, donde Él habla y yo escucho, Él manda y yo obedezco, Él corrige y yo cambio. Eso me otorga autoridad incluso ante las equivocaciones que a veces tenemos como líderes, que reconozcamos, aprendemos y corrijamos, fortalecemos nuestra autoridad. Cuando mi autoridad es humana, tapo más defectos, errores y equivocaciones con mi fe, cargos de dueño y señor de la iglesia. Por eso debemos actuar, preocuparnos por la autoridad espiritual genuina. La palabra del Señor en 1 Corintios 2:15 dice: el cambio espiritual juzga todas las cosas, pero el que no busca de nadie. Bendiciones.